Continuamos en esta semana en el Congreso y en más información de la actividad generada en la Cámara de Diputados se avalaron diversos dictámenes, además de que se llevó a cabo una sesión solemne, esto por el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Vamos a ver todos los detalles de estos trabajos. La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Así, cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo, es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes. Legisladores externaron su apoyo a la reforma al aseverar que la evasión fiscal repercute de manera directa en el desarrollo del país. De ahí la importancia de aprobar el dictamen que permitirá combatirlo de manera frontal. Buscamos desincentivar este gran negocio ilícito. Las facturas falsas, creo que todos coincidimos, son un problema muy grave para nuestro país, ya que genera pérdidas económicas de recursos que se dejan de recaudar, además de que fomentan la corrupción, la evasión fiscal. Se trata de combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, generalmente vinculadas con empresas fantasmas y otras como el lavado de dinero. De nada sirve hoy que aprobemos, y aprobamos ya, esta mencionada reforma de Ley de Procedimientos Electorales, si finalmente desde el día de hoy pues se incumple en que efectivamente se esté vigilando que los recursos públicos no se estén utilizando para este tipo de intereses personales. ¿Cuánto deja de ganancia esta actividad? Hay cálculos que tenemos que van del 2% al 10% del Producto Interno Bruto. Hay quien plantea que son alrededor de 42,000 millones de pesos la generación de estas facturas falsas, que ya se han convertido en una práctica cotidiana en la economía mexicana. Es muy importante evitar las operaciones simuladas, aquellos que fingen operaciones para reducir su base gravable, para esconder ingresos buscando pagar menos. Esos no solo evaden y eluden el fisco. Los contribuyentes que incurren deliberadamente en acciones de este tipo deben de ser sujetos a sanciones más severas por parte de las autoridades. Resulta pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes. En Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen porque queremos poner en manos de las autoridades fiscales las herramientas necesarias para hacer eficiente la recaudación de impuestos y generar los ingresos necesarios que contribuyan al incremento de la inversión y generación de desarrollo para todos los mexicanos. Pero también esperamos la aplicación efectiva de la ley. Ya no podemos continuar con la emisión de facturas falsas mediante actos simulados, sin la materialización de actividades u operaciones de empresas que bajo un registro indebido e ilegal venden la emisión de las mismas a través de las famosas empresas fantasmas o despachos que venden facturas para evitar trasladar el impuesto a las arcas del gobierno. La reforma a la fracción tercera del artículo 113, que adiciona también un 113 bis al Código Fiscal de la Federación, se aprobó con 417 votos a favor, unanimidad también, y se ha enviado al Ejecutivo ya para su publicación y concluir el proceso legislativo. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, los cuales plantean sanciones o decomisos de combustible a franquiciatarios, permisionarios o distribuidores que no cumplan con la acreditación de la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos e incluso la revocación del permiso e inhabilitación para solicitar uno nuevo en un periodo de 15 años. Establecer agravantes a la pena cuando estos delitos estén involucrados franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores. La reforma que nos presentan establece medidas que sientan las bases para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones pertinentes
e integrar correctamente las averiguaciones previas de quienes se vean inmiscuidos en cualquier actividad vinculada al robo de hidrocarburos. El robo de combustible no es una causa como tal, es la consecuencia de años de opacidad, tráfico de influencias e impunidad dentro de la administración de la misma empresa. La actual administración tiene que estar verdaderamente comprometida a erradicar la corrupción e investigar las causas de raíz y a denunciar a los responsables. Es indispensable exigir a los trabajadores de Pemex compromiso y lealtad a México. Del Gobierno federal exigimos que se deje de utilizar los combustibles como productos a los cuales se les graban impuestos especiales, al ser primordial su consumo. Las pérdidas de Pemex han sido tan grandes que con lo que se han robado en el 2018 alcanzaría para financiar el 40% de una refinería, o con el robo de 3 años se podría construir una refinería nueva. Lamento que esta propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia y muy importante en materia de combate al robo de hidrocarburos, no haya sido sometida también a la Comisión de Energía, porque en la Comisión de Energía hemos tenido debates importantes sobre esta materia también. Estamos a favor de este dictamen al considerar que no se puede combatir la corrupción y todas las secuelas de este fenómeno delincuencial conocido como huachicol, en tanto no haya sanciones en contra de quienes ponen a la venta el combustible robado. Legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano hablaron en pro de este dictamen y coincidieron en que esta reforma contribuirá a combatir eficazmente el llamado huachicoleo o robo de combustible. Porque incluso se respetan la aplicación de procesos debidos y presunción de inocencia de los imputados por estos delitos. Pero a la vez se reduce la fragilidad de la norma que permitía la realización indetenible de esos actos delincuenciales. También se mandata hacer pública la lista de aquellos permisionarios que han caído en alguna, que ya tienen una suspensión de su permiso o que están en un procedimiento definitivo de suspensión, justamente para que no se pueda volver a contratar a esos permisionarios. Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos. El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Pase al Senado de la República para los efectos constitucionales. La Cámara de Diputados, precisamente a este respecto, celebró sesión solemne para conmemorar el centenario del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Los detalles. El 10 de abril de 1919, el general morelense Emiliano Zapata Salazar recibió una invitación a la exhacienda de Chinameca por parte del constitucionalista Andrés Guajardo, donde le obsequiaría armamento y municiones. En su lugar, Zapata fue recibido a balazos. Hoy, 10 de abril, en el centenario luctuoso del caudillo del sur, el Pleno de la Cámara de Diputados rindió un homenaje en sesión solemne a uno de los líderes principales de la Revolución Mexicana, que sentaría las bases para la igualdad social y la lucha por reivindicar a los pueblos originarios. La leyenda dice que Emiliano Zapata nunca murió. La historia lo demuestra. A 100 años de su asesinato, la figura del revolucionario, general en jefe del Ejército Libertador del Sur, sigue exaltando la imaginación de los mexicanos. Los movimientos populares siguen reivindicando su memoria, enarbolando sus demandas con una vigencia incuestionable. Es tan fuerte el legado de Zapata como vigentes sus palabras: paz, justicia y libertad económica. Tal vez sean los reclamos más sentidos de la población en esta realidad. Su lucha representa un legado para el campo mexicano y su compromiso con la justicia social se convirtió en el mandato constitucional que define la raíz y la razón del Estado que surgió del movimiento revolucionario. Emiliano Zapata es la representación de la redención social en México. Hoy recordamos al más firme defensor de los derechos de los indígenas mexicanos,
el apóstol revolucionario, símbolo del campesino desposeído, cuyo legado idealista perdurará en la historia de nuestra nación. Las balas que aquella nefasta mañana del 10 de abril de 1919 cegaron la vida de Emiliano Zapata, le abrieron las puertas a la inmortalidad y al reconocimiento de millones de mexicanos que ve en él la congruencia personal de un líder político que solo usó el poder que se le confió para defender a su gente. Hay que reconocerlo, si más de la mitad de la población está en pobreza y de ella la mayoría es rural, le hemos fallado al ideal zapatista. La Revolución Mexicana no cumplió con su cometido, a pesar de las dotaciones de tierra, los programas de apoyo o la creación de nuevos ejidos y comunidades. Emiliano Zapata Salazar, símbolo de la resistencia campesina en el sur del país durante la Revolución Mexicana, fue el principal impulsor del respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, y sentó las bases para la propiedad comunal de las tierras, fundamentos que darían origen al Plan de Ayala. El Plan de Ayala consagró su idea de llevar estos anhelos de justicia y de libertad a la ley. Ahí Zapata exigió la restitución de tierras, aguas y montes a sus dueños originarios. Aquí y ahora, para honrar a cabalidad el legado de Emiliano Zapata, hagamos vida a los principios y valores del zapatismo, que defendió el Ejército Libertador del Sur, plasmados en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Reforma, libertad, justicia y ley. Emiliano Zapata cabalga de nuevo. Zapata cabalga en los horizontes, clamando justicia por los campesinos, por los indígenas, por los oprimidos, que en este nuevo milenio siguen esperando, aunque sea un mínimo de justicia social. ¡Zapata vive! En esta sesión solemne en que conmemoramos el 100º aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, mismo que se enmarca en la celebración de este 2019 como Año de Zapata, internacionalmente el de las lenguas indígenas, no solamente recordamos al líder, al general, al héroe, al campesino, sino también al que fue sin lugar a dudas el revolucionario más querido, añorado y respetado, no solamente por quienes vivieron con él en aquellos años aciagos, sino por las futuras generaciones que sentimos y vivimos su lucha, su legado y su ejemplo. Luego de un breve pronunciamiento ofrecido por la diputada Dolores Padierna Luna, a nombre de la mesa directiva, se entonó el himno nacional, con lo cual concluiría la sesión solemne. Al iniciar la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados, el ciudadano Pedro Mendoza Juan José, en su intervención en lengua ñujú, una variante del otomí, como parte de esta conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, refirió lo siguiente. Escuchamos. Dure neki bende dama ena nyoho wehu de dehe o de dehe son o de te bapas pubijar deja. Desde la tribuna de San Lázaro, antes del inicio de la sesión ordinaria, la ciudadana Alicia Gregorio Velasco realizó una intervención en lengua
Chinantec, lengua hablada en el noreste de Oaxaca, el bello estado de Oaxaca, ello como parte de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Aquí su mensaje. Hone, Juana, Chana, que la juja, que juja macajuna we, quiñona macajuna ta, no acá yezo la hanzo, juja kyozo de la mene, le ateta wama le hanzo, kimaízo, matuzo, juja kyoz, hole, maletuzo, hanzo, anañeca ngozo, na ejucaízo. Bueno, y también en la tribuna de San Lázaro, la historiadora purépecha Rubí Celia Huerta Norberto emitió un mensaje al Pleno y destacó, por supuesto, la protección y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ismbo, Hixunis, Arishaka, escuchar iret, Arinan Bejin con Pingu, Guarishaka, Kashumbekwa, Hananarikwa, Jaroa Peracua, Cuaspicua. Kapureskukwa, Indian Best Huchanson, Quiri Persent, Indian Be, Hindest, en Gascucha Porech, Panhaka, Huchar Serangwechar, Himbo Hucharisk, Canomater Nemeri, Huchar Winapicua, Dios Mayamhe. Bueno, la ciudadana Isaura Patricia de la Cruz García, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, emitió mensaje desde la más alta tribuna del país, aquí en San Lázaro. Esto en conmemoración del año de la lengua materna, que siempre es apasionante escucharlos. Y bueno, esto fue en Amuzgo, en torno al tema de la no discriminación de los pueblos indígenas. Chanalia, donde na, chuana, jona, nana, ilana, cuitia, sahe, den ana, yola, no na cuanti, tomana manseshma, tia, na cuila, angüe. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al volver le vamos a presentar todos los detalles de la sesión especial en el Senado de la República por la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Regresamos.